el escándalo llamado López Meneses no termina de develarse. Cada vez surgen más datos que, si bien aportan a que tengamos más información, todavía no consiguen esclarecer del todo cuánto poder tenía este personaje y hasta qué punto llegaban sus contactos. Es por eso que el siguiente reportaje es especialmente importante y véalo con mucha atención, porque lo que queda claro es que el tema López Meneses no viene de hoy. Tiene raíces antiguas y parece que ha seguido vigente durante muchos gobiernos. Veamos el reportaje de Anuska Buenavista. Pues ya, por favor, que cesen de hacer tantas leyendas. Óscar López Meneses puede ser todo y de todo menos una leyenda. Su historia se teje con hechos reales, no maravillosos. Y lo real, en base a sus hechos y a sus dichos, es que ha tenido contacto con instituciones y altos mandos de este gobierno, del gobierno de Alan García y, por supuesto, con el de Alberto Fujimori. López Meneses es un malabarista del reciclaje y una especie de virtuoso de los contactos, de las relaciones públicas y de las amistades fértiles para sus intereses. Este documento reservado del Comando Conjunto del Ejército de noviembre de este año lo confirma. A los pocos días de estallar el escándalo por el ilegal e irregular resguardo policial prestado por la policía a la casa de Óscar López Meneses, el Ejército mandó a hacer su propia investigación y el resultado es de escalofrío. Como aperitivo les contaremos que Óscar López Meneses en los últimos años ha entrado y salido a su antojo de dependencias militares y además se ha convertido en un mecenas del Ejército. Habiendo tanta necesidad en el país, él, curiosamente, se sensibilizó con la falta de agua corriente y baños decentes, nada menos que en algunas dependencias del Pentagonito, y movió sus amistades para que los oficiales pudieran tirar la cadena como mandan los cánones. Es un pequeño gran detalle que explicaremos más adelante y que lo pinta de cuerpo entero y que además reafirma su política de no dar puntadas sin hilo. Es el amigo de todos y de todo. Almirante Cueto se lo digo en su cara, como hombre uniforme. Usted está mintiendo. Como se hizo público, el escándalo López Meneses derivó en un rifirrafe histórico entre el jefe del Comando Conjunto, José Cueto, y el exdirector de la Policía Nacional, Raúl Salazar, quien autorizó el resguardo a la casa que resultó ser la de Óscar López Meneses. Raúl Salazar y otro general en actividad aseguraron que el propio vicealmirante Cueto Aservi les había pedido personalmente seguridad para esta casa, aduciendo que se trataba de su domicilio familiar. Es más, presentaron toda una retahíla de memorándums. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto negó, por activa y por pasiva, esta versión y aseguró que el exdirector de la policía era un mentiroso mayúsculo. Pero además, el vicealmirante hizo una limpieza en el Comando Conjunto y removió a un coronel porque lo consideró no confiable, dicho de otra manera, un topo, un infiltrado. Y es que resultó que en las fotografías que hizo públicas Willax Televisión de una ceremonia policial en el Potao, aparecía Óscar López Meneses bien plantado al costado de un coronel del Ejército, Osvaldo Zapata, quien, antes del escándalo, trabajaba en la sede del Comando Conjunto y que a su vez se supo después que era tío de Óscar López Meneses. Sin permiso de su comando, Osvaldo Zapata quiso concedernos una entrevista para, según dice, limpiar su honor. Yo soy una persona leal a mi patria y a mi comando. Todo esto que está sucediendo es tan injusto porque yo percibo, como persona, yo percibo un inmenso odio, ¿no?, hacia Óscar López Meneses. Y ese odio hacia él lo estoy pagando yo. La factura me la pasan a mí. El coronel Zapata, a partir de esta semana, ha sido derivado a la unidad de doctrina del Ejército y se le ha pedido que haga su descargo. Pero además, y en paralelo, la Comandancia General del Ejército ha hecho su propia investigación interna, luego del escándalo, para averiguar sobre las visitas de Meneses a las instalaciones del cuartel general del Ejército desde inicios del 2011 a la fecha.
La conclusión es que Óscar López Meneses entraba al Pentagonito como Pedro por su casa hasta el segundo semestre del 2011. A la letra dice el informe reservado. En el primer trimestre del 2011, el ingreso del señor Óscar López Meneses a las instalaciones del cuartel general del Ejército fue continuo, según declaraciones orales de algunos oficiales que laboraban ese año. La mayor parte de las veces, sigue el informe, Meneses visitaba las instalaciones de la Compañía de Informaciones 511, donde su tío, el coronel Osvaldo Zapata, era jefe desde enero de ese año, y también visitaba el batallón de inteligencia del Ejército. Dicho en otras palabras, Meneses era un caserito del Pentagonito. Su tío, Osvaldo Zapata, fue nombrado jefe de la unidad de informaciones en enero del 2011 por el entonces comandante general del Ejército, Paul Tito da Silva, quien a su vez fue nombrado por el entonces presidente Alan García Pérez. Cabe recordar que el general Tito da Silva fue relevado del cargo, que es un cargo de confianza, el 10 de agosto del 2011. Nada más llegado a Palacio, Ollanta Humala lo expectoró, y es que nunca le perdonó que en el 2005, en plena campaña electoral para el 2006, el general da Silva hizo política y dijo en un discurso el Día del Ejército que Ollanta Humala era una amenaza para la democracia por su supuesta ideología comunista. El informe reservado al que tuvimos acceso no habla sobre la relación del excomandante del Ejército con Óscar López Meneses, pero su tío y coronel en actividad, Osvaldo Zapata, la confirma. Su primo Óscar López Meneses, ¿qué relación ha tenido con el general Paul Tito da Silva Gamarra? ¿Qué relación ha tenido? Bueno, tengo entendido que es su amigo. ¿Y de dónde le viene esta amistad? No conozco de dónde le viene esa amistad. Sé que es su amigo. ¿Tenía amigos en los altos mandos? Sí, tenía amigos. Él tiene muchos amigos en las Fuerzas Armadas. Y precisamente no se los he presentado yo. Son sus ¿Usted, amigos. cuando él entraba al Pentagonito, usted le hacía pasar? En absoluto. Nunca yo lo he hecho pasar. No es un delito ser amigo de Óscar López Meneses, pero llama la atención estas amistades con altos mandos del Ejército años después de hacerse público su estrecho vínculo con Vladimiro Montesinos. El documento reservado da cuenta en otro punto de un hecho realmente surrealista. Resulta que el que fuera operador de Vladimiro Montesinos fue hasta hace poco un benefactor del Ejército. Al parecer, su exacerbado compromiso con la patria le hizo buscar a empresarios para que donaran baños y termas al Pentagonito. Así lo recoge el documento reservado en cuestión. En la primera quincena del mes de agosto del 2011, el coronel Osvaldo Zapata Corrales, jefe de la Compañía de Informaciones y tío de Óscar López Meneses, recibió la visita de los empresarios Óscar López Meneses y el ingeniero Ignacio Campos Cuentas, gerente general de la constructora ICC Contratistas Generales SAC, quienes manifestaron su interés y disposición en apoyar las tareas de remodelación y acondicionamiento de los ambientes. La Dirección de Inteligencia del Ejército y el Comando de la Brigada de Inteligencia autorizaron la obra. Me apoyaron para remodelar algunos ambientes ahí porque no teníamos agua y me apoyaron. ¿No cobraron nada? No, en absoluto. Nada. En todo caso, fue más bien una obra más bien que ayudó a elevar la moral del personal que trabajaba en la compañía porque no teníamos agua y con eso más bien ya teníamos agua para utilizar, por ejemplo, los servicios higiénicos, todo esto. ¿Y quién puso el dinero para esa obra? Bueno, exactamente no el dinero, sino quien hizo la remodelación fue el ingeniero Ignacio Campos. ¿Y su primo Óscar López Meneses? No, él me apoyó, digamos, con algunas amistades para que apoyaran, ¿no? Mire, ¿Para que apoyaran en qué? En la remodelación. Óscar subió la moral de los oficiales, dice su tío Osvaldo. La cuestión es que los capitanes de hoy son los generales del mañana y Óscar López Meneses siempre será un hombre que les evitó la bajeza de buscar un excusado por el cuartel general. Realmente su historia no tiene desperdicio. ¿Usted dio parte a su comando de este acto benéfico que le ofrecía? Claro. ¿A quién dio parte usted? Yo di parte a mi comando inmediato. El director, por ejemplo, de inteligencia, yo le informé de que quien me estaba apoyando era un familiar, Óscar López, y que además me iba a apoyar un empresario.
El informe reservado prosigue. El 22 de septiembre del 2011, el recién nombrado por Ollanta Humala comandante general del ejército, Víctor Ripalda Ganoza, inauguró las nuevas instalaciones. El informe concluye que las visitas de Óscar López Meneses al Pentagonito se hicieron más esporádicas luego de este momento, pero él ya había jalado la cadena. ¿Qué le sabes a Ollanta Humala? No es que le sepa nada. Y eso también es una leyenda que se ha creado de que Óscar López Meneses... López Meneses fue padrino de Baños y Azulejos, pero al parecer sus intereses a lo largo de los años y tras la caída de su mentor Vladimiro Montesinos han sido variados, variopintos y relacionados con todas las tiendas políticas. Su máxima siempre ha sido jugar a ganador. Así lo acredita estos audios de Óscar López Meneses, que datan del año 2001. En ellos, López Meneses, hablando con interlocutores no identificados, se ufana de conocer detalles, por ejemplo, del regreso de Alan García de Colombia en el 2001. ¿Dónde estás ahorita? En mi oficina. ¿En dónde ya? No, acá en el aeropuerto. Oh, su madre. ¿Y por qué no nos vemos? Porque estoy aquí en el aeropuerto coordinando porque pues, hay un avión de TAC a traerlo a Alan García. ¿Vas a ir hoy a ver a los Gladiators? No creo que pueda. Tengo mis entradas y no creo que pueda ir. ¿Por qué no vas a ir? Porque tengo que ver el tema este de Alan. Estos audios fueron recibidos por el partido Gana Perú durante la campaña electoral del 2006 de una fuente anónima. El partido lo repartió a los diferentes medios de comunicación, pero en su momento no se le dio la relevancia que ahora tiene. Se escucha con alguien que llaman Matadorcito, en otra está la conversación con González Posada, en otra está aparentemente con el doctor Altuve, en otra está con Mantilla. Yo creo que es interesante ponerse a oír todo lo que se conversaba en ese entonces, ¿no? Y cuál era la verdadera participación del montesinismo en relación al APRA. ¡Aló! ¡Matadorcito! Hola, Matador, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? Estoy ahorita con Agustín. ¿Agustín sí, Mantilla, estamos organizando. Mándale mis saludos. ¿Ah? Ya le digo. Es en el pato. Estamos viendo unos temas. Pues ya apuntaste de que el caballo entra, ¿no? Claro, pues hermano. ¿Entra? Sí, entra. Somos. Sí, hay buenos amigos en ese grupo, ¿eh? Sí. Tú también te he visto fotos muy interesantes ahí. Sí, claro. Carajo, Matador. Evidentemente, la versión de que Mantilla y López Meneses se conocen en el año 2007 en la cárcel es falsa. Ellos ya se conocían y ya venían trabajando de la mano. Mi opinión es de que articuló por encargo de Montesinos López Meneses con el partido aprista. No solamente sería el retorno, sino el retorno limpio, que se implica los votos necesarios para la declaratoria y la prescripción. Uno de los temas centrales de sus conversaciones es Alan García, y al parecer habla con gente que está muy bien informada. ¿Y el loco Alan? El loco está clavado en 10 ahorita. Anda, no seas pendejo, ¿verdad? ¿Ah, no está 10? Está en 10, está en promedio de 8, de 8 y 10. Y hay una encuesta que según me ha comentado gente que han venido unos alemanes y se han llevado una encuesta de 17%. ¿De Alan? Sí. O sea, Tata, puede ser. Yo voy a dar un informe positivo. Entonces, por eso es que el loco ha viajado de Bogotá a París. Eso me lo ha confirmado hoy Jorge del Castillo. Para conversar con ellos y de ahí se va a Londres para conversar con la gente de Tony Blair, que también le ofreció apoyo, ¿no? Claro. Ah, carajo, está bien. O sea, el asunto se está armando, ¿no? Ah, mira, pues. Sí, la cosa no está tan fácil para Toledo. Por su parte, el secretario general del APRA, Jorge del Castillo, dijo esto al respecto. Y eso que dice el señor López Meneses en un audio es imposible. Primero, en el año 2001, cuando regresa Alan García, el que presidía el país era el doctor Valentín Paniagua. Yo tuve a mi cargo la responsabilidad por el APRA de organizar el retorno de Alan García. Y organizamos la recepción en el aeropuerto, que fueron miles de personas, y después el gran mitin en la Plaza San Martín, el 27 de enero del año 2001. Él dice haber coordinado con Mantilla la recepción, pero se equivoca, pues, porque Mantilla fue separado del partido 2 años antes. En el año 99 fue separado del partido, por tanto no hay ninguna posibilidad
de que le haya coordinado con Mantilla, nada. Esta es solo una parte de la historia real, no maravillosa, de Óscar López Meneses, quien por estos días también se ha atrevido a llamar pelele al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, por remover a 6 altos cargos de la policía investigados ahora por su participación en darle seguridad a su casa. Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, no tengo ninguna relación con el presidente de la República y no tengo ninguna relación con su asesor. Pero sí conocía... Perdón un ratito. ¿Cuál era su amistad con Villafuerte? Por supuesto que me parece un pusilánime. ¿Cómo puede ser tan irresponsable un ministro del Interior en fregarle la carrera a 4 oficiales generales que son brillantes oficiales simplemente por querer salvar su pellejo? Quizás lo diga por convicción o quizás lo diga por interés. Óscar López Meneses tiene y hace amigos a diestra y siniestra, sin distingos de credo, partido ni cargo. Quizás por eso este caso es el más enrevesado de los últimos tiempos. Las relaciones y amistades de Óscar López Meneses y la forma efusiva y pintoresca en que estas a veces se manifiestan prometen crearle todavía problemas no solo al gobierno, sino a diversos sectores políticos, y por supuesto tenemos más información al respecto en esta edición de Cuarto Poder, pero eso viene después de la pausa. Bien, ya estamos en los estudios con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, al que por supuesto, antes que nada, saludamos. Buenas noches, Premier. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Un placer. Y le vamos a pedir que nos acompañe a ver, antes de hacer la entrevista, la siguiente nota que revela que más allá de las fotos que hemos visto esta semana durante la juramentación del nuevo ministro del Interior, el señor Walter Albán, pues las tensiones entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y la policía parecen continuar. La nota la trae Graciela Villasís. El efecto de la onda expansiva López Meneses no solo arrasó con 6 generales de la policía, un ministro, un viceministro y el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte, sino que continúa causando estragos al interior del gobierno. En este enredo en el que se busca encontrar a los responsables del ilegal y exagerado resguardo que se dio durante 1 año y medio a la casa de Óscar López Meneses y a la de su padre, se intentó incluso involucrar a Palacio de Gobierno. Se han encontrado evidencias que indicarían que todo va en la dirección de una conspiración. Ha habido la intencionalidad de involucrar directamente al señor presidente de la República en esto, a través de la falsificación de un documento que creo que ya es de conocimiento público, donde inclusive tengo entendido que ya se ha hecho la pericia grafotécnica. Documentos a los que accedió este programa, entre ellos una pericia grafotécnica, demostrarían la participación de algunos oficiales de la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía, SWAT, en la adulteración del cuaderno de incidencias de la casa en la que supuestamente vivía el jefe del Comando Conjunto, con la única intención de vincular a personal militar adscrito a Palacio de Gobierno. En los últimos días fueron filtradas a la prensa copias de algunas páginas del cuaderno de control de vigilancia en el que se atribuía al mayor del ejército peruano, Kenia Budjadá Moscoso, actual coordinador del resguardo del presidente Ollanta-Humala, haber verificado que la vivienda de López Meneses recibía la seguridad en la ya célebre calle Batallón Libres de Trujillo 209 en Surco. Estas son las constataciones que el vehículo CL8777 estuvo en el domicilio del presidente de la República en el día que se supone que él estuvo al mismo tiempo haciendo la misma verificación en el documento fraguado. Estos son los partes oficiales, estos son los registros que se llevan y ahora son de conocimiento público. O sea, cualquiera puede verificar, están la fecha, los días, todos los que han intervenido. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la misma Inspectoría de la Policía han demostrado que toda esa versión que involucraba al encargado de la seguridad del presidente fue un engaño. Las recientes indagaciones han determinado que si bien el cuaderno de servicio es real, así como la firma de Budjadá Moscoso, los datos consignados el día de la supuesta revista en la casa de López Meneses no lo son.
Se supo que Abudjadá Moscoso solía firmar páginas del cuaderno de incidencias en blanco y que esto habría sido aprovechado por un comandante de la policía llamado Alfredo Marín Salazar, quien lo llenó con su puño, es decir, fue quien manipuló este cuaderno. El propio comandante Marín ha admitido su participación en este hecho. Dice a la letra que dicho escrito en el rubro lugar lo realicé yo en el mes de junio de 2013, sin ninguna mala intención, toda vez que puse primigeniamente casa del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y equivocándome en la denominación de presidente y tachando dicha palabra con mi puño y letra y colocando en la parte superior la de jefe, que es el término correcto, acotando que este servicio se realizó en la residencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cito en la calle Batallón Libres de Trujillo, 209 Surco, según la relación de servicio que obra la dirección del SWAT. Las propias investigaciones basadas en registros oficiales han determinado que el vehículo de placa CL8777 que aparecía en el informe que firmó el mayor Abudjadá Moscoso se encontraba realmente prestando seguridad a la casa del presidente Ollantumala, ubicada en Tomás Marzano en Surco, y no frente a la vivienda de López Meneses como se pretendió hacer creer. El señor es un oficial asignado a la Casa Militar, un hombre honesto, tranquilo, que ha dicho la verdad que en ningún momento iba a prestar esa seguridad de acuerdo al documento fraguado que todos hemos visto. Que él pasaba, digamos, revisión a la casa del presidente. A la casa del presidente, cuando le tocaba a él, ¿no? O sea, no era solamente exclusivamente eso, pero él tenía dentro de sus funciones, cuando le correspondía, pasar supervisión a la casa del presidente, ¿no? Que además debe ser la persona, tiene que ser la persona más custodiada del país, es el presidente de la República. En otro momento asegura el comandante Marín que después de haber entregado el cuaderno de control de la unidad CL8777 del SWAT al coronel Walter Arrué Pereira el día 19 de noviembre, alguien más tuvo acceso a este documento, dice el comandante. Que el suscrito con el coronel de la policía, Walter Arrué Pereira, nos dirigimos al comedor para almorzar indicándole el mencionado coronel al teniente Benavides Pardo que se vaya a sacarle copia al referido cuaderno y estando en el comedor del SWAT, retorna al teniente mención y en esas circunstancias recibe una llamada a su celular y al término de la llamada este fue preguntado por el coronel Arrué quién lo llamó, indicando que había sido el general Raúl Salazar, ex director general de la policía, que le había preguntado sobre el cuaderno. Otra prueba relevante en esta investigación es el resultado del dictamen pericial grafotécnico que señala que los textos manuscritos que se llena casa del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, trazadas con bolígrafo de tonalidad cromática negro, provienen del puño gráfico del comandante de la policía Alfredo Marín Salazar. Otra conclusión de la pericia establece que los trazos correspondientes a la tachadura que aparecen en el control de 19 de junio de 2013 han sido ejecutados con posterioridad al trazado del texto Tomás, correspondiente al control del 25 de junio. Actuó solo el comandante Marín. Al momento de adulterar el cuaderno de vigilancia, lo hizo en complicidad con otros oficiales o alguien le dio la orden expresa de falsificar ese documento. Esas interrogantes aún no tienen respuestas. A mí me da la impresión de que esto se trata de una conspiración que lo que busca es mantener una inestabilidad permanente con sabor a golpe de Estado. O sea, lo que se pretende es tener la situación al filo de la navaja, ¿no? Permanentemente. O sea, no es solamente esta orquestada y burda maniobra. Hasta el momento son 12 los policías, entre oficiales y subalternos, los que han sido interrogados para conocer cuál fue su participación en este delito de falsificación y adulteración de documentos. Además ya se han recogido testimonios que confirmarían que esto no es real. O sea, esa ronda no se ha producido en esa casa. ¿Adulterada en el cuaderno principal o en la copia? En el cuaderno. En el cuaderno. ¿Habrían que añadido el...? Sí, claramente se observa que lo que se ha anotado no corresponde a la letra de las otras anotaciones. De cualquier manera, lo que yo he pedido al director general de la policía y a la gente que dirige esta investigación es que todos los elementos que puedan haber sobre esta cuestión pasen al Ministerio Público. Otro testimonio revelador lo ofrece el suboficial William Pingo Cienfuegos, quien se encontraba de servicio el día 19 de junio al interior del vehículo SWAT, que prestaba vigilancia al supuesto domicilio del jefe del Comando Conjunto y que resultó siendo la casa de López Meneses. Este responde cuando se le preguntó si él había sido presionado por parte de oficiales de la policía para manifestar que el control que figura en el cuaderno del vehículo CL8777 fue hecho en el domicilio Batallón Libres de Trujillo en Surco.
Respondió que sí, que una unidad móvil de la comisaría La Ensenada me comunicó a la 1 del día de hoy en mi domicilio, cito en Manzana H1, lote 19, urbanización Jardines de Shangri-La, Puente Piedra, que el mayor PNP Olaya, jefe del primer pelotón SWAT, me estaba esperando en el puente de La Ensenada. Al presentarme con el referido oficial de la policía, me hizo subir a un vehículo SWAT, conduciéndome la DINCOTE. En el interior del vehículo me indicó que tenía que declarar que la firma del oficial del ejército ya mencionado se había realizado en el domicilio del presidente del Comando Conjunto en Surco y que no me preocupara porque tenía conocimiento de todo el coronel de la policía, Arrué Pereira, ex jefe de la SWAT. Luego, el suboficial Pingo Cienfuegos dijo que la vigilancia en Batallón Libres de Trujillo del 19 de junio de este año nunca fue supervisada por el mayor del ejército Abudjadán Moscoso ni por ningún otro oficial. Este capítulo, que parece extraído de una novela de ficción, habla de una real metástasis al interior de la policía y aparentemente de un deseo de venganza por los recientes relevos. No olvidemos también que fue el propio presidente Ollanta Humala quien, lejos de hacer un control de daños sobre este caso, reavivó el fuego con sus recientes declaraciones al tomar partido por las Fuerzas Armadas y responsabilizar únicamente a la policía del resguardo que se le dio a la casa de Óscar López Meneses y a la del padre de este. Hay una actividad de corrupción en la Policía Nacional del Perú, hecha por algunos malos elementos que estamos tratando de identificarlos, que trafican con el servicio de resguardo policial, ¿no?, que es para funcionarios del Estado, para autoridades que están en una norma, y que al parecer sería una práctica que se ha venido dando. El comando de la policía, que ya se sentía bastante maltratado por el caso López Meneses, no estaba dispuesto a tolerar más agravios. Por eso, poco antes de la juramentación del nuevo ministro del Interior, Walter Albán, decidieron presentar su dimisión en conjunto. El presidente se apuró en poner paños fríos en una reunión privada que sostuvo con el alto mando de la policía, asegurándoles que él se había referido a un grupo reducido de malos oficiales y no a la institución, a la cual le daba su respaldo. Esta foto selló temporalmente el acuerdo de paz. Pero cuando parecía que la crisis estaba siendo controlada, la pareja presidencial escogió la ceremonia de juramentación del nuevo ministro del Interior, Walter Albán, para enviar un mensaje al actual jefe del Comando Conjunto, almirante José Cueto, quien estaba en la fila de los invitados, a pocos metros de estrecharle la mano al nuevo ministro, pero sobre todo al jefe de Estado y a la primera dama. Aquí vemos el preciso instante en el que una de las asesoras de Nadine Heredia se le acerca, quizás para informarle que se aproximaba el almirante Cueto. Ella de inmediato traslada el mensaje a su esposo, el presidente Humala, y sin considerar a los invitados que estaban en fila esperando saludarlos, en un gesto poco protocolar, abandonaron abruptamente la ceremonia. El ministro entrante solo atinó a mirar cómo se alejaba la pareja presidencial. Dicen que los gestos en política no obedecen a un impulso ni a un arrebato del momento, sino más bien a un hecho calculado, planificado. Todo indicaría que ambos aún tendrían dudas sobre la participación del almirante Cueto en el entuerto López Meneses. ¡Almirante! 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 Pero más allá de los muertos y contusos que ha dejado el caso López Meneses, aún nadie ha podido descifrar el misterio. ¿Por qué había tanta seguridad en torno a la vivienda en la que no vivía el jefe del Comando Conjunto, sino un antiguo colaborador de Vladimiro Montesinos? ¿Cómo es posible que ningún policía haya detectado esa tremenda irregularidad en año y medio? Más allá de las hipótesis que se barajan y que hablan de posibles conspiraciones, de un poder paralelo que trabaja en la sombra, de la penetración de elementos montesinistas en las Fuerzas Armadas y de posibles negocios en donde López Meneses habría participado, lo real es que hay demasiados cabos sueltos que deben y tienen que ser investigados. El exdirector de la Policía Fiscal, general Carlos Gómez Caguas, aseguró que coordinó el resguardo directamente con el actual jefe del Comando Conjunto, José Cueto, a través del celular número 954-717650, que hoy se sabe está a nombre del taxista Francisco Lara Rojas, quien se puso derecho ante el Ministerio Público. Este celular postpago fue comprado en Junín y, según declaró la copropietaria de un departamento que adquirió Francisco Lara, ese teléfono lo compró a pedido de un conocido suyo. Lo que pasa es que ese teléfono él lo había sacado a nombre de otra, o sea, se lo había sacado en favor a una persona.
Otro detalle a tomar en cuenta son las declaraciones del alcalde de Surco, Roberto Gómez, quien asegura que desde abril del año pasado, a pedido del entonces jefe del Comando Conjunto General del Ejército, Luis Howell, instaló una cámara de seguridad cerca al condominio ubicado en la calle Batallón Libres de Trujillo. Estoy dispuesto a someterme al polígrafo, que yo sé que no es un elemento de seguridad que exija el Poder Judicial, pero sí, me pongo el polígrafo, yo estoy diciendo la verdad. Yo coordiné con una persona y esa persona era la persona que he mencionado, para mí un ciudadano respetable, que es el general Howell. Yo conversé con él, como lo he mencionado, he hablado con él en varias oportunidades, no solo yo, sino algunos de mis funcionarios también. Otra pista a investigar es lo declarado por el general Gómez Cagua, quien asegura que no solo se comunicó telefónicamente con el almirante Cueto para ver el tema de seguridad en la calle Batallón Libres de Trujillo, sino que en 2 ocasiones habló personalmente del tema con el almirante. El 6 de diciembre es el aniversario de la Policía Nacional y nos hemos encontrado todos en la ceremonia. Luego de la ceremonia hubo una recepción que ofreció la Policía Nacional a sus invitados y el general de policía Raúl Salazar estaba conversando con el señor almirante. ¿Con Cueto? Con el almirante Cueto Servio. Me llama, general Gómez, vengo a este momento, yo me acerco a mi director general y me indica, general, el almirante Cueto Servio le ha pedido a usted que se incremente el servicio en su domicilio con patrulla del SWAT. Así es, mi general, está su decisión que usted toma. General, atiende usted el pedido. Entonces le indica al señor almirante, ¿cuál es su domicilio? Le dice, para que tome nota, general. General, tome nota. Entonces yo inclusive saco una libretita apunte que por suerte había llevado y tomo nota del domicilio que él me da, que es en el Jirón Batallón Libre Trujillo, número 209, Surco. Y ahora indignado totalmente de escuchar al señor Salazar hablar de una forma tan calumniosa, diciendo de que yo personalmente le he dado la dirección y habla del 6 de diciembre, pero no menciona nada de que si fuera eso verdad, porque hay una orden desde el 29 de mayo del año pasado, donde él mismo dio la orden según el general Miranda, que me acaba de enterar ahorita que lo acaban de destituir, ahorita me acaba de enterar que lo acaban de destituir, pues seguramente por decir la verdad, ya estaba esa orden dada por él. O sea, este señor ya se le cayó la careta y es un mentiroso de lo peor. El mentiroso es él. Y no solamente mentiroso, sino poco hombre. No reconoce lo que él hizo. Y lo hizo con mala fe, con malas intenciones. Por eso que él ha procedido mal. Y sabe en su conciencia lo que yo le estoy diciendo. Y él sabe en su conciencia, señor almirante Cueto, se lo digo en su cara, como hombre de uniforme. Usted está mintiendo a todo el país y eso es grave. Más allá de los recíprocos desmentidos y de las bravatas públicas protagonizadas por oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas, queda al descubierto la vulnerabilidad de nuestra seguridad interna, el uso indebido de recursos del Estado y de corrupción al más alto nivel. Y el primer ministro Villanueva ya está con nosotros para comentar este y otros temas. Vamos a empezar con este, pero por supuesto vamos a aprovechar su presencia para hablar de otros temas después. Gracias por estar aquí, señor primer ministro. La explicación del presidente Ollanta-Humala en el sentido de que esto sería un simple caso de corrupción policial en el cual se ha traficado con la custodia no parece ser satisfactoria ni para la población ni para las personas que se dedican a hacer análisis de estas cosas. La verdad, ver a un almirante diciéndole mentiroso de lo peor al general, el general diciéndole que el otro sabe cuál es la verdad y que le está mintiendo a todo el país, un alcalde diciendo que se somete al polígrafo para asegurar que otro general le pidió una cámara, no hablan de un caso de corrupción policial y sobre todo 18 meses de vigilancia de una casa sin explicación. ¿Usted sigue sosteniendo que esto es un simple caso de corrupción policial de bajo nivel o de nivel medio? A ver, empecemos. Las declaraciones del presidente son declaraciones sobre un hecho concreto de la existencia de un sistema de seguridad totalmente irregular, ¿no? Inexplicable además, que muestra la debilidad de los sistemas de control, el propio sistema de inteligencia policial, etcétera, pero que siendo un hecho irregular necesita una respuesta inmediata de investigación. Y esa investigación es sobre este aspecto concreto. El presidente no ha dicho más que otra cosa que ese
esa parte del problema como una parte irregular y por lo tanto de niveles de corrupción. Entonces hay que hacer la investigación profunda como corresponde, pero al mismo tiempo se ha empezado a hacer la investigación sobre todos los sistemas de seguridad. Uno de los elementos que permite suponer que esto no se reduce a un problema de corrupción policial es el hecho de que al coronel Osvaldo Zapata, que es del Ejército y no de la Policía, se lo haya removido del cargo que tenía en la Inspectoría del Comando Conjunto. El coronel es además pariente de Óscar López Meneses. ¿Por qué se lo ha removido? El tema es por donde yo he iniciado a explicar. O sea, significa que hay que hacer la investigación a partir de ese hecho, y lo que no quiere decir que cuando se profundice en la investigación se puedan presentar otros elementos, ¿no es cierto? Y hay que investigarlo. Lo que no puede quedar en la nebulosa es la verdad de las cosas. Y esa verdad necesita una investigación, pero una investigación donde nuestra población pueda tener credibilidad. Dados los hechos como ustedes mismos lo están señalando a partir de las declaraciones hoy día, sorprende que es todo una cosa muy compleja de denuncias. A las más altas esferas, además, ¿no? A todos, ¿no? Desde los niveles políticos a las más altas esferas y todas esas cosas. Todo eso tiene que investigarse. ¿Y quién está investigando eso? Una investigación. En la parte que le corresponde al gobierno, el gobierno, ¿no? Pero el gobierno a través de quién, la oficina del primer ministro, la oficina de inspectoría de la policía, ¿quién está investigando? A partir de la policía, que es la institucionalidad de alguna manera, donde se focaliza este problema. Sin embargo, como quiera que se dice, bueno, lo que investiga el gobierno, dentro del gobierno, no es creíble, porque siempre sucede que se piensa que se encubre a alguien o algo cuando hay una investigación interna. También está haciendo la investigación la parte fiscal, ¿no? Donde para mí debería concentrarse una investigación mucho más profunda, mucho más profesional, mucho más independiente, autónoma, etc. ¿No es cierto? Pero luego, a partir de esa investigación, es lo que hay que decirle al Perú, qué es lo que ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado. Y hay que investigar entonces a este señor Meneses también, López Meneses, ¿no? Cómo está que una persona, ¿no? Puede generar cierto desconcierto, cierta inestabilidad sobre qué poderes. Entonces hay que profundizar la investigación. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre estos temas y otros con el primer ministro. Bien, continuamos aquí en los estudios de Cuarto Poder con el primer ministro, el señor César Villanueva, y conversábamos antes de la pausa sobre todo el problema López Meneses. Y yo le había preguntado, y quisiera que me respondiese de manera concreta, por qué se ha removido de su cargo al coronel Zapata, que estaba en la inspectoría del Comando Conjunto, lo que evidentemente no tiene que ver con la corrupción policial. Y ya que estamos con el pedido de respuestas concretas, quisiera saber si usted nos puede confirmar si el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, le pidió la renuncia al almirante Cueto en algún momento. No, es una decisión, la que tomó es una decisión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y como primer ministro nosotros ni siquiera hemos insinuado o hemos señalado algo sobre eso. Es una decisión institucional. ¿No le parece que tiene que ver con todo este problema, habida cuenta de que estuvo en la ceremonia del Potao el coronel Zapata, de que es primo de... que estaba López Meneses ahí también. López Meneses. Es coincidente, pero eso no elimina la necesidad de que las propias Fuerzas Armadas también hagan su propia investigación. Como primer ministro, y también no tuvo busquen nada que ver sus con responsabilidades. No, ni el propio presidente, ni el propio presidente, porque lo hemos conversado. Y la salida de Villafuerte y la salida del viceministro Vega
¿tampoco han tenido que ver con conversaciones que haya tenido usted con el presidente? Bueno, la salida del coronel Villafuerte es una decisión, es una iniciativa del coronel Villafuerte de poner su renuncia ante el presidente, y es una decisión del presidente porque es asesor directamente de la presidencia en temas de seguridad nacional. En tanto, ha habido siempre una presión, una opinión de que el coronel Villafuerte está presionando o responsable de ciertas acciones, ejerciendo un poder, y me ha parecido una decisión buena del coronel Villafuerte de decirle al presidente: mire, como hay una presión sobre mi persona sobre esto, yo me pongo a un costado para dejarlo en libertad, y eso me ha parecido bastante bien, ¿no? ¿Le ha parecido bastante bien también que el presidente acepte ese alejamiento, porque usted ha declarado que no quiere poderes paralelos y piensa que él podía ser un poder paralelo? ¿Una asesoría demasiado fuerte? Hay una decisión del presidente, y obviamente también es mi opinión de que nosotros tenemos una estructura clara de gobierno constitucional. Es el presidente de la República quien los lidera, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, lo que gobierna. Fuera de eso, no hay otro paralelismo de poder o de gobierno. Las creaciones de eso es de afuera. ¿no? Pero no es de adentro. En los 20 o algo de días que yo llevo en el Consejo de Ministros, ha sido una relación directa y toma decisiones directas con el presidente de la República. Pero antes de estar adentro, ha estado usted afuera, era presidente regional de San Martín. Mientras que ejercía ese cargo, ¿no tuvo usted la impresión de que existía efectivamente un poder paralelo dentro del gobierno y afuera el señor Villafuerte o eventualmente el de la primera dama, que es uno que se menciona con mucha frecuencia? ¿Tuvo usted esa impresión como político en algún momento? No solamente mi función de presidente regional, sino como presidente de la Asamblea. También. Nunca se ha dado eso. No tenía ninguna sensación de que eso ocurría. Ninguno. Hay quien cuestiona el hecho de que usted haya llegado a asumir la presidencia del Consejo de Ministros sin realizar cambios sustantivos ministeriales. Es decir, se supone que el presidente del Consejo de Ministros arma un gabinete con el presidente de la República. Él propone y al final se llega a un acuerdo y bueno, se hace el nombramiento. Pero sobre todo en los últimos tiempos, que se ha criticado mucho la posible existencia de un poder paralelo, ¿no hubiera sido mejor nombrar a algunos ministros suyos, por decirlo de alguna manera? En mi opinión, no. ¿Por qué razón? Yo mismo le he dicho al presidente que pondré las recomendaciones necesarias, las propuestas necesarias ante el presidente de los ministros, después que yo haga una evaluación, no solamente de personas, sino de institucionalidad. Entonces, y la expresión que yo estoy tomando es, se necesita en el gabinete, lo que están ahora, o lo que pueden venir después, ministros líderes, porque el tema sectorial tiene que sumarse ahora a una visión territorial. Pero hay temas en los cuales usted tiene ya, por ejemplo, ideas que ha dejado o ha deslizado o ha dicho francamente y que podrían entrar en contradicción con políticas que se están siguiendo. Por ejemplo, usted ha dicho que quiere solucionar el tema de la seguridad, que quiere devolverle la seguridad a la gente y devolverle la confianza a la gente. En ese sentido, ¿tiene usted una idea clara, me imagino, de qué cosa quiere hacer para lograr eso? Es un derecho que la población tiene de tener la seguridad en este país. ¿Pero qué plan tiene usted para hacer una diferencia con los otros primeros ministros? Porque este gobierno tiene 2 años y medio y la seguridad se ha ido deteriorando. El plan está muy claro. Primero, hay la coincidencia de todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho, de inversiones que nunca se han hecho en el volumen y en la cantidad de equipamiento que tiene ahora el país. Pero el tema de la seguridad no se limita al tema de equipamiento. A mí no me han escuchado hablar, por ejemplo, cifras, millones, estamos invirtiendo tantos millones.
porque los equipos ya están. Ahora lo que necesitamos es una policía que esté cerca de la población y la población cerca de su policía. Entonces tenemos que ver un fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía, tenemos que recuperar la mística de la policía, tenemos que fortalecer la institucionalidad de la policía y para eso ya hay un trabajo que se está empezando con el nuevo ministro del Interior y vamos a seguir fortaleciendo. El ministro del Interior tiene toda la autonomía y las capacidades para poder fortalecer y ese plan ya hemos empezado nosotros. Vamos a articular toda la población del país, incluidos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los serenazgos, la propia policía. Tenemos que hacer un trabajo de equipo, ¿no? Sobre los cambios ministeriales, usted acaba de decir que los propondrá cuando haya hecho una evaluación de estos sectores. ¿Cabe suponer entonces que el cambio de ministro de Educación no dependió de usted, no fue a su sugerencia? El cambio de ministro del Interior... No, de Educación. Perdón, de Educación se dio justo el día que yo había... No, yo sé cuándo se produjo, lo que le estoy preguntando es... No, en ese caso no. Si usted lo promovió, o sea que forma parte de una decisión anterior a usted. Es una decisión anterior que ha sido una buena decisión, que yo después... De manera que no podemos decir que en este gabinete todavía haya una presencia, salvo la suya, en la que se sienta su impronta. Así es, excepto el ministro del Interior. Hay un tema que ha deslizado también y que tiene que ver con el canon, con cambiar la forma de distribución del canon, y eso sería muy importante y tendría efectos visibles y sensibles en las regiones. Pero se requiere mucha valentía para hacer un cambio como ese. ¿Usted lo va a hacer? Más que valentía se necesita en todos, empezando por los presidentes regionales y los alcaldes, sentido común y racionalidad. Primero... No, pero ellos no lo van a aceptar. El cambio va a tener que venir. No, van a tener una sorpresa de que sí, porque en primer lugar hay que reconocer todos de que es un canon con una norma absolutamente inequitativa. Y cuando estamos planteando reformarlo, no estamos diciendo el canon de tal región va a pasar a una región que no la tiene. No estamos señalando eso. Lo que queremos es una primera etapa de reformar un canon al interior de la misma región, donde una región no tenga los hijos pobres y los hijos ricos, es decir, los distritos que no reciben nada y los distritos que reciben en demasía y que a veces hacen gastos o inversiones superfluos que no tienen que ver con el tema de agua y saneamiento, con el tema de educación, con el tema de salud, con el tema de bajar la desnutrición. Entonces, en ese sentido, todos los presidentes regionales reflexionan en la necesidad de una reforma de este canon y vamos a trabajar las regiones y el Ejecutivo en conjunto para presentar una propuesta al Congreso, y yo he adelantado en el Congreso la necesidad de que el Congreso también apoye a reformar una norma de esta naturaleza que le va a hacer mucho bien al país. Muy bien, muchas gracias al primer ministro por esta entrevista, esperemos que sea la primera de varias para poder conversar sobre los temas. Eso depende de la invitación de ustedes, yo cuente con ella. Con todo gusto. Hacemos una pausa, regresamos.